somos consumidoras, pero aunque seamos consumidoras no dejamos de ser personas. Nos podemos relacionar, podemos trabajar, podemos tener hijos, podemos tener amantes, podemos tener maridos, podemos poner en una casa, puedo fregar platos y puedo tomarme droga. Hola, ¿os puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Cómo es el trato con la gente que consume droga, la percepción que tenéis ahora? Y la que teníais anteriormente, claro. Ha sido radicalmente diferente, sí, de alguien que no conocíamos de nada hasta saber los nombres, ¿no? Reconocernos, de bromear, ser vecinas también, ¿no? Compartir relajadamente un espacio que no nos imaginábamos antes. Hola Carmen, ¿cómo ha cambiado la opinión de las vecinas desde que se hacen proyectos en conjunto con vecineras? Yo creo que es muy positivo. Ahora he tenido la oportunidad de poder estar más cerca de vosotras y aún más veo que los resultados son maravillosos, ¿no? Este confinamiento ha sido muy potente para ver cómo funcionáis y cómo colaboráis entre vosotras y cómo colaboran las vecinas con vosotras, y creo que ha sido maravilloso, ¿no? Entonces, más no puedo decir, estoy encantada con vosotras. Nosotras estamos encantadas con la mano que tiene Carmen para cocinar, que nos ha aportado ricas comidas y ricos postres. Gracias, Carmen. ¿Ha sido la llegada de Mezcineras al barrio con su trabajo comunitario? Pues mira, yo al principio no sabía muy bien, no lo conocía, cuál era el trabajo que hacían, pero yo creo que es fundamental para las mujeres que usan drogas tener un sitio donde se les acoja, se les cuide, se les mime, la pueda ver el médico. Mezcinera ha hecho visible que la gente que usa drogas son gente tan normal como cualquiera, con un problema como cualquiera tiene el suyo. Y que bueno, que lo menos que podemos hacer es apoyarla y darle visibilidad. Yo ahora no veo una drogadicta, veo a Susana, a todas por su nombre, porque las conocemos. Y bueno, a mí me parece que eso ya es un gran cambio. Gracias por responder. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Ven y pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. ¿Qué opinas sobre Mezcineras? Pues que sois un grupo muy alegre, que hacéis cosas muy interesantes, muy buenas para el barrio, para el mundo. Para mí lo importante es que las personas consumidoras o no en general sean dueñas de su cuerpo, de su vida y sobre todo que tengan salud. ¿Y cómo cambia el barrio desde que Mezcineras aparece por aquí, por el Ágora? Cuando entra un colectivo como Mezcineras en estos espacios, entramos en contacto personas que igual de otra manera es más difícil. Porque hay prejuicio, porque tenemos miedo, porque no conocemos al otro o a la otra, y entonces cuesta mucho relacionarte, y este espacio es fantástico para que nos conozcamos, para que haya esa mirada de ida y de vuelta, y es fantástico. Señores y señoras, para mayores de 18 años, rico, rico, fácil, fácil para toda la familia, rico vecinaje, Noa al micro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo, guapa? ¡Ay, no! Soy Luana Monteiro, soy reportera de Mezcinera. Estamos aquí en el barrio de Raval para ver cómo los vecinos aceptan la entrada a un nuevo grupo llamado Mezcineras. Me parece un espacio súper bonito y súper necesario en el barrio, porque es una realidad que existe. Son situaciones que te podrían pasar a ti. ¿Qué te gustó más de todo? Hostia, la energía que hay, el buen rollismo, la sanidad que hay entre vosotras, la sororidad que hay entre vosotras y cómo os cuidáis y cómo os tenéis presentes, teniendo en cuenta que seguramente hay momentos que no habéis estado del todo bien, pero oye... Nos hemos sentido súper cómodas aquí haciendo un evento con vosotras y haciendo un montón de cosas, que es una forma también de interseccionar muchas luchas, ¿no? Contra la transfobia, contra anticapitalista, antifeminista, contra el estigma de las drogas, y claro, que al final sí, estamos todas en la misma lucha. En el momento que nosotros entramos aquí,
había un poco de estigma. Se consumían drogas, si no consumían drogas, ¿qué íbamos a hacer? Cosas así, ¿no? Sí, bueno, porque de hecho así de primeras a la gente es algo que le tira para atrás. Asocia el consumo de drogas con mala gente. No es así, ¿no? Ya lo demostráis vosotras. Vuestra presencia aquí pues ha hecho que mucha gente pues vea el consumo de drogas de otra manera. Yo creo que esto tienen que ser ensayos para para una futura sociedad realmente libre, donde establezcamos un tipo de relaciones humanas, solidarias, libres, de mucho respeto de todos los unos con los otros y las otras, y de saber arrimar el hombro cuando cualquiera lo necesite. No se olviden, beber también es droga, fumar también es droga, somos todos iguales y todos vamos a morir igual, ¿vale? No se olviden. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. No quiero más policía.